Bueno, muy buenas. Turno del karting en esta serie de entrevistas que estamos realizando. Estamos aquí con Iker Giral y con Alejandro Español. Muchas gracias. Son dos figuras del karting aragonés que nos traen muchísimas cosas que contar porque no sé si lo sabréis, pero el karting va a estar muy de moda en Aragón dentro de poco, todavía más, va a estar otra vez en la palestra y bueno, simplemente por conocerlos a ellos, de dónde viene su pasión, qué es lo que están haciendo ahora mismo, cuáles son sus metas. Pues Ahora ya muchísimas gracias, Pablo. os toca a vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Pablo. La verdad que sí. el karting es un deporte increíble y al final es algo que todo piloto tiene que vivir. Al final todos los pilotos de Fórmula 1, como todos sabemos, todos han empezado en el karting. Y es que es tanta escuela y es competición tan viva, tan pura y, joder, tan pasional que es que se merece que tenga un espacio y un campeonato aquí en Aragón, porque la verdad que es un deporte que es fascinante. Yo estoy con Alejandro también, al final es la base, o sea, todos pilotos de todas las categorías que tiene la Federación también aragonesa, que promueve por rallies, cross, de todo, la base es el karting y es la escuela de todos, donde aprenden todas las habilidades, donde aprenden reflejos, a gestionar la presión, la carrera y todo. Y yo creo que es un paso muy importante en el motor y que aparte la gente no asocia como... O sea, muchas veces cuando hablamos de karting se creen que es los típicos de alquiler y tal, y es que es algo totalmente distinto. O sea, Nada que ver. Es competición y la competición no tiene nada que ver. Porque ¿cómo llega el karting a vuestras vidas? O sea, ¿qué recuerdo? O sea, ¿en qué momento de vuestras vidas tenéis esos primeros destellos de... Yo creo que a todos desde pequeños, a los que nos mueve esto de verdad por sangre desde pequeñitos, sí. Aunque no se pudiera, siempre hemos querido la oportunidad desde los 4 años, que me imagino que muchos estarán igual para sus hijos o lo que sea, montarse en un kart de competición y empezar a competir. Efectivamente, pero porque todos tenemos el sueño de llegar a la Fórmula 1 algún día. Y al final, conforme te vas haciendo mayor, pues te vas dedicando como una disciplina. Unos es el rally, otros el karting, otros la NASCAR, pero al final lo que a todos nos gusta, lo que a todos nos motiva es ese sentimiento, esa velocidad, esa pasión. Y cada uno pues lo diferencia de una rama distinta. Por ejemplo, a nosotros, ¿por qué es el karting? ¿Por qué el karting y no otro deporte? Pues porque el karting al final pienso que es lo más parecido a lo que es la Fórmula 1, porque es un deporte de precisión, de velocidad, en el que cada milésima cuenta. No es, por ejemplo, no es un deporte como tal de tanta improvisación como es el rally, que no sabes lo que te vas a esperar. No, karting no. Por ejemplo, Iker y yo somos referencia, llevamos... ¿Cuántas vueltas habremos dado en Zuera? Miles de vueltas en Zuera. Y aún siempre queda ese pelín para poder afinar. Y eso es a base de vueltas, experiencias, reglajes y horas de pista, y no de pista normal, entrenar un entrenamiento de pachanguera, no. Horas de pista de verdad, horas de pista de estar detrás de uno, estar en carrera, pista engomada, juegos de ruedas frescas, eso sí que son horas y así es como realmente se aprende karting. Se aprende karting, sí. Pues es... Luego también esa es la parte técnica, luego hay otra parte que es más que nada la emocional, es decir, cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene su situación económica, situación familiar, situación de todo. Yo siempre defiendo la lucha de cada uno. Entonces, simplemente el hecho de que lo den todo por un deporte, por pura pasión, ya dice mucho de una persona. Y muchas veces nos pensamos que es un gasto o algo así, pero al final invertir en la felicidad de uno o en lo que le apasiona es lo mejor que pueden hacer. Y en eso la Federación Aragonesa sí que lo nutre mucho y apoya mucho a los pilotos en intentar hacerlo más accesible y demás. Yo creo que es un mundo muy concreto, con mucha capacidad de crecimiento, pero muy bonito. Sobre todo solo el simple hecho de ponerte, ya no solo los objetivos, que está muy bien marcárselos, sino también el hecho de enfundarse un mono, ponerse un casco y esa sensación de que todo está bajo tu control es lo que yo creo verdaderamente mueve por corazón. ¿En qué momento llega la competición? O sea, me imagino que os acercasteis al karting al principio por hobby, ¿no? Por probar. Cuando ya pasas directamente a competir, porque vosotros competís en Aragón y también en Cataluña, ¿cómo llega eso? ¿Cómo os afecta a vosotros como deportistas? Pues todo empieza cuando te montas en el kart, ves que empiezas a ir un poco rápido, disfrutas y tienes la casualidad de competir contra... Bueno, no de competir, de estar con otro kart en pista. Simplemente un entrenamiento. Y ya te empiezas a picar un poco. Yo te adelanto, el otro me adelanta y ahí empieza un pique que cada vez se va incrementando y dices, ostras, este sentimiento me gusta, esto lo quiero llevar a lo grande, ¿no? Y ya empiezas pues en campeonatos
lo recomendable es lo que está haciendo ahora la FADA, ¿no? Que está impulsando a los pilotos más amateur que empiecen en competiciones A dar el salto, sí. efectivamente no tan grandes como si fuese un CEC o un europeo, que eso sí que es pues muchísimo gasto y encima es no se disfruta tanto como unas carreras en las que no hay tanta presión, en la que no te juegas tanto. Y ahí es donde precisamente ataca lo que es la Copa Aragón, que mete a pilotos nuevos, bueno, no nuevos, que se quieren iniciar en las carreras y son carreras maravillosas, ya te digo, porque al final todos hacemos este deporte pues, por disfrute y son las carreras en las que más disfrutas, las carreras que tienes mejor recuerdo de ellas, las que empiezas. Vosotros, al final es una categoría base, pero sí que es cierto que hay pilotos que conforme van cumpliendo años siguen quedándose en el karting. Es una categoría que no necesariamente ha de ser trampolín hacia fórmulas, por ejemplo. O sea, a mí puede ser una categoría base para otras disciplinas. Efectivamente. Eso pasa mucho también porque hay mucha gente que se obsesiona, sobre todo los críos pequeños, que muchas veces es más el padre quien lo presiona y quien quiere que llegue más alto que el propio niño. El niño lo que quiere es disfrutar. No es casualidad que los pilotos de Fórmula 1 entrenen en karting, porque es que es lo más puro que hay, es la esencia pura. Entonces, yo creo que más allá de subir a fórmulas o no sé qué, el hecho simplemente de aprender las bases del automovilismo en algo tan puro como es el karting, es lo que más va a marcar a los chavalicos que empiezan más nuevos, ya tenga en mi caso 19 cuando empecé o tenga 6 y la apoya la familia. Pero yo creo que es esa esencia lo que verdaderamente hay que promover. Eso es, porque es que es un deporte que tú te sientes muy en compromiso contigo mismo de querer hacerlo bien. Por ejemplo, Totalmente. tú también te sentirás, llegarás a casa un día tranquilo y no te pones a mirar el móvil a ver cualquier cosa. No, ves onboards de circuitos a los que vayas a ir o ves tus propios vídeos de cómo es que compites y es pasión, o sea, el karting es igual a pasión. Entonces, Y vosotros mismos, como deportistas, ¿os veis dando el salto a otro tipo de disciplinas? ¿O claro, estáis? sí. Al final hay que llegar lo más lejos posible siempre. Pero Siempre se vuelve al karting. sí, O nunca se deja efectivamente, también. ¿no? O nunca se deja, exacto. Efectivamente, no por llegar a rallies, no por correr otro tipo de carreras, no es que hayas llegado más lejos. No, simplemente estás practicando otra disciplina Eso que es. tiene unas ventajas y unas desventajas. O sea, al final, el karting, las ventajas que tiene, pues es que son muchísimas. Y yo creo que tiene muchísimas más ventajas que desventajas, la verdad. Y yo no creo que la gente ponga en valor verdaderamente lo que los pilotos de karting son capaces de hacer. O sea, es decir, así como los simuladores y todo eso, que Claro, habrá está muchos de aquí que no podrán ir a karting pero estén con simuladores, yo creo que no son conscientes del nivel que hay en karting y las capacidades y habilidades de pilotar que cogen. Y es que luego metes a un chavalico de esos con 15, 16 años que ya lleve un tiempo en karting, bregándose y compitiendo y tal, en un monoplaza y te lo lleva. Lo metes en un carcross y te lo lleva. O sea, y es una categoría que te hace adaptarte tanto porque es tan delicado ir rápido en karting. Eso es. Depende de tantos pequeños factores. ¿Sabes? Frenar un poquito más tarde, acelerar un poquito antes del vértice, usar menos dirección. Entonces, yo creo que no se valora lo suficiente. Y creo que es la mejor escuela. Bueno, lo dicen Pedro La Rosa, lo dicen Fernando Alonso. Esto no lo digo yo. O sea, yo aquí no soy nadie. Además, yo creo que me da la impresión de que cada vez el piloto de karting es capaz de llegar a la élite antes. Hay muchos casos. Incluso que hay gente que se mete en rallies directamente o que se mete por. Bueno, si quien tenga la capacidad que se mete en dinero y se pone a competir en turismos o lo que sea. O. No, es que los pilotos. Igual es porque hay cada vez más nivel en el karting, puede ser. El karting yo creo que es de las disciplinas con más nivel ahora mismo, del Efectivamente, automovilismo. aparte la FIA y las federaciones lo están promoviendo. Mm. Y en el último campeonato de España fuimos 170 pilotos, entre todas las Es una categorías. barbaridad. 170 pilotos, es una barbaridad. En el campeonato de España, que ya no hablamos del campeonato del mundo, que hay más de 250 pilotos que son de completa élite. De completa élite quiere decir que entre el primero, el que es campeón del mundo, y el 20, que ya clasificarte para finales es Un extremadamente segundo. difícil. No, ni eso. O sea, igual hay un segundo desde el primero al 250. pero del primero al 20 o al 36, que es el límite en toda la parrilla, es que te puede ganar cualquiera, porque no hay uno que sea mejor que otro. Llegas a un momento de tanta precisión y de haber mejorado tanto como piloto, que es que
Es que la competitividad es enorme. Es que es enorme en este karting. Hablabas, perdona, de categorías. Quizás eso es algo que no todo el mundo sabe. Contándonos un poco cómo funciona. Que parece que es karting, solo karting, Sí, porque- dentro del karting. Claro, eso. a lo mejor es como en otros deportes, en el baloncesto, ¿no? Benjamines, ¿no? Sí, eso es. Que Cuando no quiere eres decir crío- que haya menos nivel, ¿eh? O sea, Efectivamente. depende por categorías, tipo, puede haber el mismo nivel en... Esto no es como un primera división, segunda división, no. Esto es como, pues igual que en monoplazas hay Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, o desde Fórmula 4, están los mejores desde Fórmula 3, los mejores en Fórmula 2 y los mejores en Fórmula 1. Pues aquí igual, está desde pues, Cadetta, Levín, Sí. los mini, senior y KZ, pero es que en Va por cada... edad. Eso es, Va por edad, más Cuando que eres por talento, pequeño, va por cuando edad, tienes sí. 4 o 5 años más o menos, desde que empiezas desde los 4 hasta los 7, estás en la categoría Academy, que ahora lo está potenciando la Real Federación Española, y es una categoría que está subvencionada por Carlos Sainz. La Y- CS55. Efectivamente, y eso es desde los 4 hasta los 7. Una vez ya pasas de los 7 años, ya entras en el Carmini, que es desde los 7 hasta los 11. Después del Carmini viene el Junior, que es hasta los 13. Desde los 13 hasta los 15 estás en Senior, que ya Senior ya es una categoría... Es de las más nivel que hay, yo creo. Es de Claro, las es que... un poco cajón desastre, ¿no? Diría yo. Sí, además es donde más pilotos hay, donde más competencia, más rivalidad y se te pueden plantar 40 en una misma carrera que cuidado. Efectivamente, porque... Tú lo has vivido eso, de es. hecho. Porque cuando ya tienes 16 años, ya decides en qué categoría te quieres quedar. Si te quieres quedar en senior o dar el paso a caseta, Eso es. que ya es opcional. Entonces, ¿qué es lo que más te gusta? Pues senior, por ejemplo, es un car que requiere más precisión. Tienes que, No perdona. efectivamente, cualquier corrección con el volante se sufre más. Tienes que ser más fino con el freno, porque a la mínima que ya te pasas, ya entras un poco con la curva y ya pierdes bastante. Son motores que necesitas llevarlos mucho más fino por todo el trazado del circuito. A diferencia de los KZ. KZ, la gente lo llama la categoría máxima. Es mucho más físico. Porque son los que más corren, porque llevan cambio de marchas. Tienen 52 caballos y la trayectoria y cómo se conducen es completamente distinta. En lugar de centrarte en tu objetivo, que tu objetivo en el senior es no perder velocidad en el transcurso de la curva. Pero en el KZ no. A En el cuchillo. KZ es como si fuese la Fórmula 1. Llegas frenando al límite, reduciendo de marchas, que partes el motor y luego lo cierras completamente en mitad de vértice, que vas muy lento y sales a tope de gas traccionando lo máximo que puede. Tu trazada es completamente una V. En pico. Efectivamente, como un Fórmula 1. Entonces, Cada son dos categoría disciplinas- tiene su Eso manera de trazar, Efectivamente. su manera de pilotar, su manera de... Aparte, tenemos suerte de que Iker y yo somos de categorías distintas y somos pilotos que nos gusta lo mismo y hacemos lo mismo de una forma completamente Sí, distinta. no, el estilo. Y luego cada piloto tiene su estilo. Sí que es verdad que hay maneras de cada uno. O sea, no hay que obsesionarse porque, así como los chavalicos cuando entran en alguna academia o lo que sea, es que hay de todo. Hay los que andan locos, que no sabes por dónde van, que siempre les tienes que parar un poco. Luego están los que les da un poquito de respeto y van más lentos. Y luego están los típicos que van poquito a poco y dices, no parece como que, ostras, igual esto sí es para mí. No hay que obsesionarse. Yo he sido una persona que me he obsesionado con el tema de los tiempos y todo eso, y en el karting hay muchos factores que no dependen de ti. Por eso animo a la gente a que no se obsesione si ven en un campeonato de España que uno está a 2 segundos, con equipo, con ruedas nuevas, con motores preparadísimos. La ventaja y la diferencia es abismal. Por eso que hay mucha gente que igual se cree que, o tanto ellos o sus hijos, no pueden tener el talento suficiente o para estar allí, pero sin embargo sí que poquito a poco van pillando el ritmo. Lo más importante es que verdaderamente es lo que quiere hacer y que haya pasión detrás, que es Efectivamente. lo que verdaderamente mueve este deporte y que no tiene que corromperse ni ante nada. O sea, tiene que seguir así. Hablábamos antes, fuera de cámaras, creo que contigo, Iker, de la suerte que tenemos en Aragón de tener dos circuitazos como son Zuera y Motorland, que yo creo que no hay ninguna comunidad que tenga dos circuitos de ese nivel. Eso es, internacionales. bueno, y que son los conocidos. Pero sabemos de Samper de Calanda, sabemos del Torremocha. karting de Andorra, sabemos de Torremocha. Ostras, esos 3 circuitos son de categoría. Y no se corre carreras grandes porque no están… Son más pequeños y Oye, más porque estrechos. Son más pequeños, más estrechos y sobre todo por la pedazo de competencia que hay teniendo Zuera y Motorland. Motorland es una pista que el año pasado se corrió el europeo ahí. Es una pista que es maravillosa. El Es mi trazado favorita. Es mi favorita. es una pura delicia.
no hay ni un bache, rápida, es preciosa. A diferencia de Zora. Zora, por ejemplo, es una pista también muy rápida, pero tiene tanto bache que te hace... Tienes que pillar los trucos de cada uno y leer Efectivamente, bien. tengo que coger el cada bache sí. de esta parte porque si no me descoloca y para que no me bote en tal curva tengo que trazar más cerrado para prepararme la siguiente curva y salir ya traccionando con gas. Entonces, esa es como la diferencia entre los dos circuitos tan importantes que tenemos en Aragón. Si miramos, por ejemplo, en el CEC, Zora y Motorland. Los dos. Los dos. En Aragón. Yo creo que no lo valoramos lo suficiente lo que tenemos aquí. O sea, y yo invito a la gente a que antes de que se metan en nada lo prueben, aunque sea con un car de alquiler, porque yo creo que es que sobre todo los que no lo han probado aún, tenemos mucha suerte y no los tenemos lejos. ¿Cuál sería vuestra imagen de Aragón a largo plazo? ¿Cuál es vuestro sueño a nivel Aragón? Hombre, a mí en cuanto a esta categoría. Yo creo que en el mundo del karting hay muchos mitos que hay que desmentir también y sí que es verdad que es un mundo inalcanzable, pero yo creo que se limitan antes de incluso probarlo. Por eso yo creo que el objetivo de Aragón, con todo lo que está promoviendo, pues igual una futura academia para pilotos jovencicos para que vayan aprendiendo, donde bueno, Alejandro y yo podemos aportar un poquito de formación y demás. Yo creo que el objetivo es ese, aumentar la afición, no aumentar la afición porque creo que ya existe, es simplemente dar a conocerlo para que la gente vea verdaderamente lo que… Exacto, y lo que pueden aportar a ese deporte. Pues mi objetivo como piloto aragonés, a mí me gustaría seguir representando Aragón en lo que es en el Campeonato de España. Desde luego. Y la verdad está muy bien porque ser piloto aragonés, correr en tu propia pista aragonesa y ver que no hay más participantes aragoneses a tu lado, dices, ostras, esto motiva, ¿no? Decir, quiero poner Aragón, ¡bam!, el primero. Y es un aliciente y mola representar a tu nación. Bueno, a tu nación no, a tu región. Y es muy bonito, es muy bonito. ¿Cuál creéis que es el camino? ¿Creéis que esto es una línea ascendente en nuestra comunidad? ¿Creéis que el karting, a través de esta serie de iniciativas que casi con total certeza vendrán el año que viene, cómo veis el futuro del karting en Aragón? Yo creo que con una estrategia correcta, tanto a la hora de diseñar promover este tipo de campeonatos, de copas o de iniciación y demás, con una sólida estrategia de comunicación, creo que está en una posición muy escalable el karting en Aragón. Lo único que, pues eso, tiene que salir, yo creo que lo tenemos que dar a la luz. Por eso es importante, o sea, al final yo esto no lo digo por nada, de hecho, es que yo no soy ni aragonés, soy medio aragonés, medio catalán, es decir, yo no me he criado aquí y yo le tengo mucho cariño precisamente por eso. Y a mí el karting, por ejemplo, para mí no solo ha sido la escuela como piloto, para mí ha sido la escuela de vida. Y ahí he aprendido a manejar la frustración, a manejar la negatividad, a manejar las pequeñas décimas que puedo rascar, pero sobre todo a nivel mental Personal, y eso es. personal, a nivel desarrollo personal, yo creo que, sobre todo desde los más jovencicos, les viene muy bien. Y la madurez que cogen desde este tipo de incentivos, como estas futuras copias de promoción más económicas y demás, creo que puede hacer mucho bien. O sea, yo veo Aragón no merece ser de las últimas comunidades en karting y en automovilismo. No, para nada. Y luego, sobre todo, para pilotos que están de iniciación o que están pensando empezar en este deporte, por ejemplo, pongamos el crío de un niño de 8 años que dice, oye mamá, que quiero empezar en este deporte, pues como hemos sido todos, ¿no? Y la madre muchas veces tiene como ese miedo que es el riesgo, ¿no? El riesgo de realmente las carreras. Y es algo que realmente se está subsanando. O sea, tenemos actualmente una normativa, que es la CIC-FIA, en el que establece como unos parámetros de seguridad de cómo tienen que ser los karts para que sean los más seguros posibles. Y ahora mismo los karts pues, tienen unas protecciones para que no pasen pues, los accidentes típicos de karting. Y luego también el piloto va protegido con cosas que antes no eran obligatorias llevar, como por ejemplo el costillar. El costillar es una parte incluso el de pecho, la parte del de pecho. Efectivamente, nos protege las costillas porque el karting al final es un deporte que estás todo el rato apoyándote en el asiento y que no estás agarrado a nada más que no sea el asiento. De tal forma que se hace presión, bastante presión en las costillas y eso puede inducir pues, algún tipo de lesión. Pues
es obligatorio llevar este costillar para protegerte las costillas y así minimizar este tipo de lesiones. Yo creo que es un punto importante lo que ha dicho Alejandro, porque también, claro, el niño le gustan los coches, el niño le gusta competir, el niño le gusta esto, que al final lo quieres incentivar, pero no deja de ser un deporte de riesgo, ¿vale? Y la velocidad, pues, si se juntan ciertos parámetros, pues puede causar accidentes. Es algo normal. Pero yo creo que lo decía es muy importante en cuanto a la familia, de dar esa tranquilidad de que, aparte de la buena organización de la Federación Aragonesa, y de que lo primero y más importante, más que sean rápidos y que todo, es que tengan cabeza y tengan seguridad al volante, ¿vale? Antes de empezar a buscar las decimitas de más, que eso es lo de menos. Yo creo que pueden estar tranquilos, tanto por parte de la Federación como lo que decía Alejandro, de que para hacer eso van a necesitar y se lo vamos a aportar protecciones, las que necesiten, el casco, el comisarios, formadores de iniciación, como podría ser yo, o demás. O sea, yo creo que es un punto importante. Yo creo que al final es un poco. El karting habló también en primera persona, la puerta de acceso hacia algo que nos mueve, que no, yo creo que no tiene un igual, porque yo creo que la pasión que sentimos o hemos sentido desde pequeños por eso, antes lo comentaba contigo, ¿no? Me acuerdo de ir mis primeras veces a un karting de alquiler y me temblaban las piernas, porque es algo que para mí suponía muchísimo. Yo creo que el karting tiene que coger mucho más juego del que realmente ahora mismo tiene, y yo creo que entre todos lo... Pues sí, seguro. Bueno, ahora que has nombrado lo del karting de alquiler, me gustaría hacer como esta distinción entre el karting de alquiler y el karting profesional, porque, como bien dice Iker, se tiende a pensar que es lo mismo y la verdad que no es lo mismo. El karting de competición tiene ese punto extra. Por ejemplo, un kart de alquiler, ¿cuántos caballos creéis que tiene? Os pregunto. Más o menos. Hombre, yo ya lo sé. 14 caballos. Sí, por ahí. Buah. Pues a mí me han llegado a decir que tienen en torno a 7. 9 o incluso Sí, 9. por ahí. Bueno, depende, sí. Los de más 7, tochos, 7 a 9. ¿no? sí. Claro, según la categoría que estés, por ejemplo, en senior son 30 caballos y en caceta son 52. O sea, la diferencia entre uno de alquiler y uno de competición es bastante. Así que para la gente que no se quiere pillar un kart, de decir, ostras, es que para comprarme un kart, para eso me voy a alquilar uno. Ostras, es que no tiene nada que ver entre una cosa que es un kart de alquiler y otra cosa que es un kart de competición. Uno es un pasatiempos y otro es, sinceramente, una profesión. Es algo en lo que vas a aprender muchísimo. Gracias al karting puedes aprender a cómo se toca el repartido de frenada, a lo que es el camber, a lo que es el caster, a ajustar todo lo que son las durezas de la parte delantera, de la parte trasera, cambiar ejes, distintas llantas, distintos Claro, que hay bujes. una parte técnica en el Efectivamente, deporte que es brutal. yo creo que eso también de cara a las futuras generaciones es algo que es muy valioso, porque Eso es. Es importante que sepan también lo que le decía Carlos Sainz Senior a su hijo. Dice, hijo mío, si a ti te tocan algo del kart, tienes que saber qué te han tocado, si va mejor o peor, ¿sabes? Entonces, yo creo que... sobre todo porque son conceptos que si van pasando los años, van pasando categorías, van corriendo con otros coches, son conceptos bases que los aplicas que ya ya los a las aplican desde nuevas. niños. Eso es. Y lo del kart de alquiler, es lo que decía, la comparativa entre el hobby y la disciplina automovilística es muy diferente. Que en kart de alquiler puede haber gente con mucho nivel, sí. Y de hecho, digo más, si aún hay la duda de alguien de que no sabe si verdaderamente le gusta o tal, es muy buen punto. De hecho, bueno, en tanto Motorland como Zuera tenemos 2 circuitazos de alquiler. El de Motorland es el mismo que el de competición. Y el de Zuera, el de alquiler, es una pasada, que de hecho tengo la última carrera ahí en noviembre. Entonces, yo invito a la gente también a que lo pruebe. Tanto o ellos, o si son más mayores, o sus hijos, o lo que sea. Y ya dependiendo de eso, yo empecé así, él empezó así, todos empezamos con alquiler. Luego te pasas a los de 4 tiempos con chasis de competición. Y luego ya te calientas más y te pillas los otros, porque te mueve más la pasión que otra cosa. Pero yo creo que es marcar el camino poquito a poco hacia un futuro más sólido del karting. Sí. Lo peor es echarse un colega que tenga mejor chasis que tú y claro, tú te picas contigo mismo y decir, ostras, ¿me estará ganando porque es más rápido que yo o porque tiene mejor kart que yo? Y al día siguiente ya te pillas un kart mejor que él y ahí ya empiezas a competir. Y otro también se pica y también se pilla un kart mejor. Eso nunca se acaba, eso es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, igual. Sí, pero es una pescadilla que se muerde la cola, pero de disfrute, porque al final estás haciendo lo que te gusta y como os he dicho antes, bueno, mi opinión personal es que el karting es compromiso. Es un compromiso que tienes contigo mismo por tu propia pasión. Y es un deporte que es muy bonito. Es muy bonito. Pues nada,
Alejandro, Iker, ha sido un placer estar aquí Igualmente, con vosotros muchísimas gracias. hablando de carreras y hablando de karting. Gracias, Pablo. Ojalá que de aquí salgan muchas más cosas de las que tengamos que hablar. Saldrá, ojalá no saldrá. Porque seguro que es bueno para todos los aragoneses y para todas las personas que les gusta el motor, porque al final esto es una comunidad enorme. Gracias por venir y nos vemos en las siguientes. Bueno, también agradecer tanto a ti como a Temis todo el apoyo que nos dais tanto a él como a mí para competir y el apoyo que daréis a nuevas generaciones también, que es muy importante que se apoyen en los pilotos y que los pilotos se apoyen en la federación. Genial. Efectivamente, la verdad que viene muy bien tener a una federación que escucha a tu lado, porque hay muchas federaciones que les comentas cualquier cosa, por ejemplo, si haces otros campeonatos, haces el campeonato madrileño, haces el campeonato catalán o el valenciano, y son federaciones que pasa cualquier problema y como que dan largas. No, aquí no. Aquí la Federación Aragonesa tenemos la suerte que escucha. Y al escuchar es el primer paso para poder crecer. Y es lo que está haciendo ahora la Federación Aragonesa, que está creciendo. Y vamos, lo podemos ver y sentir. Así que muchísimas gracias. Gracias.